Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de Espacio de Educación Superior, un lugar, como ya saben, para hablar y sobre todo para aprender de la experiencia universitaria, profesional y personal de todos nuestros invitados. Recuerden que pueden visitar nuestra web y los podcasts están también en iVoox y en YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Pimentel, un hombre con una experiencia, yo digo, al viejo estilo enciclopédico. Es ingeniero agrónomo, abogado, diplomado en alta dirección de prensa y doctor en Derecho. Fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales desde el 99 al 2000, político de vocación, aunque dicho esto, él se considera editor y escritor sin olvidar, por ejemplo, otras facetas como la de presentador de televisión, concretamente del programa Arqueomanía La 2. Escritor de varias novelas y ensayos, es colaborador habitual en The Objective, donde escribe sobre sus pasiones y también de sus preocupaciones sobre este mundo global y su futuro, y de lo que vamos a hablar más profundo a continuación. Pero lo primero de todo, estamos con Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por las reflexiones compartidas que haremos. Pues mira, vamos a empezar como hacemos con todos nuestros invitados. Siempre empezamos un poco preguntándoles por qué decidió estudiar lo que estudió y en su caso lo que vemos es una doble pasión. Por un lado la vena del derecho y por otra parte la parte de la agricultura, ¿no? Yo opté a lo largo del bachiller de la EGB y UP, entonces opté por la carrera. Me gustan mucho las matemáticas, la física y al mismo tiempo me gustaba el campo. Todas mis aficiones han sido siempre vinculadas pues, con el campo, la naturaleza, la sierra, la agricultura, y por eso opté por ingeniero agrónomo. Yo era sevillano y la escuela de agrónomo estaba en Córdoba, en Sevilla Vías Industriales, y fue mi relación con Córdoba. Me vine a estudiar ingeniero agrónomo, tenía una gran escuela de Córdoba, bueno, y la verdad fue una carrera que me gustó mucho y que ejercí en la parte más técnica de industria, de agroindustria, de proyectos durante muchos años. ¿Y la parte del derecho, cómo le surge? Fíjate, yo nunca tuve una vocación política muy precoz. De hecho, seguí la política, pero siempre desde lejos. En un momento dado, ya con estudio de ingeniería en Sevilla, bueno, pues empezó una carrera política, sin principio para mí mismo un poco hasta sorpresiva, y estando en el Parlamento de Andalucía, me di cuenta que, claro, carecía de conocimiento jurídico, de conocer el trámite de las leyes, el alcance, la naturaleza de las distintas iniciativas, e hice Derecho. Por tanto, fue una forma de hacerlo. Yo no he ejercido el Derecho nunca. La única parte que sí he hecho del Derecho, o hago uso del Derecho, es en resoluciones de conflictos, mediaciones, arbitraje, donde sí pues tengo esa componente jurídica. Y ya la pura inquietud me hizo que por estos temas pues me doctorara en Derecho en la Autónoma de Barcelona, bueno, por tener y completar pues una carrera académica. Me gustó siempre la universidad, me ha gustado y me gusta, y yo creo que me gustará toda mi vida, pues estudiar y descubrir nuevas cosas, y por eso pues esa doble vía académica de carrera puramente técnica y también la jurídica. O sea, que la vena del aprendizaje la lleva hasta las últimas consecuencias, porque siendo parlamentario es cuando decide estudiar Derecho, ¿no? Sí. La persona que pierda la inquietud y la curiosidad empieza a morir, ¿no? Es decir, yo veo personas muy mayores que siguen con la inquietud de aprender, y eso en el famoso, no sé si existe fórmula o no de eterna juventud, pero si existiera, el ingrediente más destacado debe ser la curiosidad y las ganas de aprender. Y la curiosidad por la vida política, la verdad es que, aunque no tuviera esa pasión que dice inicialmente, pero sin embargo luego desarrolló una carrera bastante atractiva, parlamentario en el Parlamento andaluz, secretario general de Empleo y luego ministro de Trabajo. ¿Qué aprende de esa vida política? ¿Qué conclusiones saca o qué aprendizaje tuvo respecto a lo que era la visión que tenía de ella antes de entrar y con la que sale después? Para mí, yo guardo un gran cariño de la etapa política. Se vive intensamente, hay lógicamente pues alegría y amargura, pero el conjunto para mí fue muy estimulante y ya te digo, le guardo mucho cariño. ¿Qué aprendí de verdad? Fíjate, para mí, y como todos, pues
Llego muy joven, apasionado, con una visión del mundo, fruto de la carrera universitaria, de años de trabajo, pero realmente cuando llegas allí te das cuenta que la sociedad y la vida es mucho más compleja. Es decir, no existen eh, líneas puras, no existe lo blanco y lo negro, es todo más complejo, ¿no? Y a mí la vivencia política me permitió comprender una complejidad tanto de España como la política internacional muy superior a la que yo conocía o intuía. Y fíjate, a mí personalmente esa complejidad me pareció más hermosa que mi propia visión previa, ¿no? Y bueno, esto hizo que de alguna forma me apasione menos por lo concreto y me estimule mucho más comprender y analizar las grandes dinámicas que forjan la historia, que por ejemplo ahora pues son momentos realmente apasionantes, ¿no? Me gusta mucho más esa dinámica que es fruto de todo que la acción política de este o de aquel. Porque lo cierto es que también es usted un caso especial de todos los gobiernos de Aznar. Fue el único ministro que le dimitió. En principio, el detonante había sido un supuesto escándalo de una persona de su equipo, pero en realidad era como cierta disonancia sobre algunos temas que en aquella época eran bastante conflictivos, ¿no? Bueno, la verdad en política hay que saber llegar y también hay que saber irse. Cuando uno cree que está mejor en su casa, yo vivo muy bien, me gustan los trabajos, vivo la vida civil perfectamente y de un momento decidí que debía irme y en fin, sin pedir nada y sin ningún tipo de complicación me fui a mi casa y me puse a trabajar. No tiene mayor mérito. Pero es bueno que se vean con normalidad las entradas y las salidas en política, ¿no? Animo a la gente a que esté un tiempo en política y después salga y retome una vida civil normal porque, bueno, es una forma también de rejuvenecer, de dar savia nueva a la política, donde faltan gente de empresa. Normalmente los políticos son casi todos funcionarios y eso hace que no comprendan las dificultades que tiene la vida de la empresa y tan bueno es entrar como salir. Sí, lo que ocurre es que como no ocurre nunca, pues por eso es más excepcional en su caso, porque no es habitual. En todo caso, el gusanillo político sí se le quedó, porque luego fundó el Foro de Andalucía, un pequeño partido. ¿Cómo es crear un embrión de partido e intentar luchar con los grandes? Bueno, no era un partido, fue una asociación porque queremos generar un debate más político y así incluso nos presentamos con una especie de a unas elecciones andaluzas, pero con presupuesto cero. No queremos gastar nada, era simplemente un debate, fue un ejercicio intelectualmente muy, muy, muy atractivo. La verdad que al final, bueno, las cuestiones de los partidos o asociaciones tienen una doble vía, ¿no? La vía de la pasión por mejorar la sociedad, todos los partidos tienen su idea particular de cómo hacerlo, y después tienen la parte personal de la grandeza y miseria de todo lo que lo compone. Pero vamos, esa fue una experiencia bonita, estimulante, pero yo ya había decidido no dejar definitivamente la política. Y cuando deja la política definitivamente, el terreno profesional al que primero acude, ¿cuál es? Yo cuando dejo la política vuelvo un poco a mi mundo natural, que es la ingeniería, tanto en empresas andaluzas como alguna de ingeniería internacional, pero en un momento dado pues decido ya dedicarme ya a lo que es la editorial y empecé a colaborar como counsel de un despacho internacional muy grande que es Baker McKenzie, donde continúo pues haciendo cuestiones de mediaciones, resolución de conflictos. Y también estuve un tiempo que me gustó muchísimo la experiencia como presidente de la AEC, es decir, de la Asociación de Empresas de Consultoría de España, Accenture, IBM, HP, Indra, las grandes empresas donde, bueno, pues asistí a lo que hoy nos revoluciona, que es el nacimiento de la inteligencia artificial y otros ámbitos del conocimiento que me resultó también muy, muy estimulante. La sorpresa cuando ya decido mantener o seguir en Baker, que voy a hacerlo hasta que pueda, pero ir centrando mis esfuerzos en algo que también, de nuevo, es muy hermoso, pero muy difícil, que es una editorial, porque el mundo de los libros es complejo, es muy pequeño y crecer en ese ecosistema no es fácil. Bueno, para mí, pues, dirigir en este momento Almuzara es un enorme reto personal y profesional. Una pregunta que al leer su biografía me llama la atención es ¿por qué se especializa o por qué le gusta el terreno de la resolución de conflictos, de la estrategia de negociación? ¿Cómo se acerca a él?
eso no estaba en el guión, es decir, eso me llega, empezaron a llamarme algunos conflictos. En el mundo laboral es un mundo donde, bueno, hemos convivido con el conflicto permanentemente, las empresas, y se aborda con mucha naturalidad al mismo tiempo de contención. Y ahí me empezaron a llamar en algunas mediaciones, hasta que en algunos arbitrajes muy importantes, como fue el caso de los controladores, cuando tuvieron el gran conflicto, pues en las partes... Endesa también, ¿no? Sí, Endesa, Iberia, Coca-Cola, en fin, en algunos asuntos requirieron pues que le echara una mano. Fíjate, los conflictos que se sufre, porque claro, un conflicto tiene energía, genera dolor, comprende la altura de las partes, pero al mismo tiempo es muy interesante psicológicamente y en fin, y si uno puede intentar ayudar a las partes a que encuentren puntos de acuerdo y lo consiga al final, es realmente satisfactorio. Porque al final un proceso de conciliación es un proceso de negociación donde todos tienen que ceder. Y digo esto de expresión un poco, refiriéndonos un poco a qué es la vida política española en la actualidad respecto a años pasados, en donde la negociación era un proceso más o menos habitual y donde ahora se vive un poco imposición por alguna de las partes. ¿Existe algún paralelismo en los procesos de negociación política y empresarial o laboral? Hay algunas dinámicas que son similares, lo que es puramente técnica de negociación, pero hay otras que son radicalmente distintas. En el mundo de la empresa, normalmente, el conflicto versa sobre intereses, salario, condiciones de trabajo, a veces también posiciones de poder, pero en el mundo de político, la posición que se tiene ante la sociedad, bien, por supuesto, los egos personales, y la ideología tiene mucho peso. Eso hace que la negociación política sea mucho más expuesta y mucho más compleja que la empresarial, laboral y sindical. Tú fíjate, en momentos de mucha tensión política, donde no nos ponemos de acuerdo, y desgraciadamente creo que dentro de un tiempo sí nos tendremos que poner de acuerdo porque nos apretará, pero por ahora a corto plazo no se activan esos grandes acuerdos. En la democracia industrial, es decir, entre empresarios y sindicatos se siguen alcanzando acuerdos todos los días, es decir, se firman convenios colectivos, se resuelven conflictos, se acuerdan. Es una negociación mucho más fácil porque se hablan de intereses. Fíjate que uno de los primeros deberes que tiene cualquier negociador en un conflicto, primero es establecer canales de comunicación, que las partes puedan expresar con tranquilidad y sin temor sus inquietudes, sus intereses. Son muy importantes abrir esa vía de comunicación, pero al mismo tiempo el otro es el quitar las pasiones humanas y llevarse al campo de los intereses. Cuando ya no hablamos tanto de lo que tú piensas, tú crees, tus valores, tu persona, y hablamos ya de euros o de posiciones, ya se empieza a tener un campo mucho más desapasionado y por tanto no hay acuerdos posibles. En política y en estos momentos de política escaparate es muy complicado y la posición pública va a determinar. Es más fácil, por tanto, el resolver conflictos sociopolíticos, socioeconómicos, que los políticos. Y bueno, vamos a ir repasando aspectos de su vida profesional. Nos comentaba otra de sus pasiones, editor del grupo Almuzara. ¿Cómo es la aventura? Porque nos habla de trabajo, márgenes pequeños, pero ¿qué aprende en ese proceso? En ese de encontrar gente, poder publicar sus libros. El trabajo del editor es muy desconocido. De hecho, mucha gente no conoce bien cuál es el valor que aporta un editor. Y un editor es fundamental en la cultura. Primero porque lo más evidente, hay libros que nos llegan, pero muchísimos libros son encargados por los propios editores. Es decir, el editor otea el futuro, ve tendencias, tiene sus propias ideas y anticipa, ¿no? Por tanto, una de las cuestiones de un editor es saber leer el tantán de los tiempos, ¿no? Y sacar temas. Nosotros contratamos libros para dentro de 2 años. Mi preocupación no es el debate de hoy. Mi preocupación es el debate que yo creo que va a haber dentro de 2 años, con lo cual figúrese lo arriesgado y venturoso que es este oficio, ¿no? A veces se acierta, muchas veces nos equivocamos, pero esa parte es muy estimulante intelectualmente, la anticipación del debate. Por otra parte, el libro tiene, y es una tarea profesional del oficio profesional, tiene alma, tiene espíritu, que es su contenido, pero tiene cuerpo. El papel, la imprenta, las portadas, el diseño, la tipografía, en fin, tienes que dirigir un equipo de profesionales que saben hacer libros, ya bien sea en soporte papel o soporte digital. Y por último, es todo
un proceso muy complejo, lo que es la distribución, el marketing, la exportación, está en varios países, en fin, tiene una complejidad logístico-empresarial muy grande que tiene que convivir. Y yo, metafóricamente, a veces repito mucho que para ser editor tienes que tener alma de poeta y entrañas de mercader de libros. Es decir, tienes que tener un equilibrio entre que te guste el conocimiento y, en fin, y lo que son los libros de contenido, pero al mismo tiempo tienes que saber hacerlo y venderlo, porque si no vas a la ruina en un cuarto de hora. Y vamos a su gran pasión. Su gran pasión, ya nos lo ha comentado a lo largo de estos minutos, la agricultura, el campo. En sus charlas, en sus artículos, vemos cómo habla usted con intensidad del futuro. Hay un título, La venganza del campo, que de por sí ya nos marca un aspecto o un futuro no muy optimista. Campos olvidados, desprecio a la profesión, falta de inversiones. ¿Dónde nos lleva la venganza del campo? Es algo que empecé a darme cuenta ya hace unos años. Yo veía cómo la sociedad se hacía urbana. En fin, aquí no hay ni buenos ni malos, todos participamos de ello. La sociedad se hacía urbana, los valores eran urbanos. Era una sociedad urbana acostumbrada hasta el año 20 a tener una comida baratísima. Es decir, en toda la historia de la humanidad, jamás la comida supuso menos en la cesta de la compra de la familia que eso hace unos años. Unos precios bajísimos. Y entonces, pues la sociedad urbana, y encima oía que la PAC decía que había excedentes y creía que los agricultores vivían de subvenciones, con lo cual directamente despreció. No le interesaba la agricultura, creía que siempre iba a tener alimentación. Al mismo tiempo, los nuevos valores, que son valores hermosos, ¿no?, y que participamos, sostenibilidad, naturaleza, iban tomando mucha fuerza en esa sociedad urbana. Moraleja, pues la sociedad urbana, que es la que manda, la que hace las leyes, crea los imaginarios, quería salir al campo y le molestaban los tractores, los regadíos, los invernaderos, la granja. Quería el campo pues libre, prístino, hermoso para pasear. Claro, y eso está ni bien ni mal, pero eso al final nadie caía en una cosa muy básica. Si no hay agricultores, si no hay ganaderos, si no hay pesca, no hay alimentación. Y si no hay alimentación, pasan dos cosas. En los países más pobres hay escasez y en los ricos se encarece la comida tremendamente. Y eso se llama, porque es una dinámica bíblica, la venganza del campo. Empecé a advertir hace unos años, oye, que como continúe esta política de desprecio al sector primario, los precios van a subir mucho. Esto, unido a la deglobalización, pues ha hecho que los precios agrarios hayan empezado a subir. Han subido con fuerza porque vienen de unos mínimos históricos, pero van a subir mucho más. Es decir, todavía a día de hoy, y ya ha subido bastante, pesan mucho menos en la cesta de la compra que hace 2 décadas o 3 décadas. Mi pronóstico es, como se sigue dificultando extraordinariamente la actividad agraria y ganadera, como queremos cerrar la granja, como queremos que no se pesque, como queremos prohibir los trasvases y castigar los regadíos, bueno, pues al final los alimentos van a seguir subiendo. Uno puede impedir que el agua vaya y no hacer el trasvase que va a Murcia y Alicante y Almería, perfecto, pero no tenga duda que el pepino va a subir al día siguiente. Lo que no vale es pedir alimentación buena, bonita y barata al mismo tiempo que se castiga la agricultura. Es una gran paradoja la que vivimos, estamos en ella, y mi pronóstico particular, que los precios agrarios van a seguir subiendo con fuerza. Nos vamos a acordar de la venganza del campo, la hemos provocado, y tardaremos un tiempo en recuperar la cordura. Usted, leyéndole un poco, cuando en sus conferencias y sus artículos, habla de conceptos como estrategia alimentaria, autosuficiencia energética, soberanía alimentaria, pero son conceptos que casi necesitarían pactos de Estado, y ni siquiera hemos conseguido un pacto de Estado con el agua en estos años de democracia. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve posible? A día de hoy no. O sea, a día de hoy no. Está todavía... Esto por eso vivimos no solamente España, todo Occidente, y es bueno y es normal, así es la humanidad, ¿no? Tenemos un régimen, una capa del ideal que está encima y una capa de la realidad. Normalmente, y lo decía antes, en el mundo de las ideas es muy difícil transigir y por tanto las ideas mandan las leyes y las ideas pues que entendemos de naturaleza, lo que ya comentaba, ¿no?, van a hacer que se siga limitando extraordinariamente la producción agraria. Solo habrá posibilidad de empezar a establecer estrategias alimenticias cuando nos apriete, ¿vale? Cuando la realidad se nos suba a la barba y comprendamos que tenemos que comer y que tenemos que hacer cosas para que la comida nunca nos falta y que tenemos que hacer cosas para que
la comida no se nos ponga a las nubes y que solo pueda tomar una ensalada un rico, ¿no? Como podría ser paradójicamente la situación si continuáramos. Eso todavía no está cerca, llegará y entonces podremos hacerlo. Hace falta, oye, igual que hemos llegado a grandes acuerdos de estrategia energética, pues podemos llegar a grandes acuerdos de estrategia alimentaria. Yo no creo en la autosuficiencia, sí creo en que tenemos que tener garantía de que en caso ya estamos en guerra, estamos en una gran guerra mundial, que será distinta a las anteriores, pero ya estamos en ella, y es por tanto previsible que haya limitaciones en la navegación, se van a encarecer los fletes por seguridad, los estrechos quedarán algunas veces cortados, en fin, vienen tiempos de gran incertidumbre y por tanto con las cosas de comer no se juegue, deberíamos garantizárnoslo. Todavía el ideal nos tapa esa visión y por tanto no veo a corto todavía ese acuerdo, llegará. Pero si nos referimos un poco a los problemas, no serían casi los agricultores los causantes de esto, porque en la cadena de precios nos encontramos a veces con la tiranía de las grandes superficies, porque en realidad son los propios agricultores muchas veces se quejan de que siguen casi produciendo por debajo de coste. Sí, esto es una cadena. Aquí las grandes superficies han incrementado su poder de compra y por tanto lo utilizan para apretar precios. Con lo cual al agricultor le cuesta sacar precios rentables, pero al mismo tiempo esas grandes superficies bajan precio porque compiten entre ellos. Por tanto, cuando el gobierno les acusa a agricultores o distribuidores de ser los que encarecen la producción, no está diciendo, no es correcto lo que dice. Es decir, la distribución, si alguien aprieta, es a los agricultores, pero la distribución está luchando por bajar precios permanentemente. De hecho, la competencia es feroz entre ellas. No, el problema, y por eso suben, es que la oferta y demanda empiezan a no casar y empieza a haber más demanda que oferta y empieza a haber problemas de mercado muy lógicos de pensamiento, pero bueno, que aunque se diga, la gente no los ve, ¿no? Yo por eso creo que es verdad que las grandes superficies aprietan mucho al agricultor, pero tampoco son las causantes de la subida de los precios, mucho más profundo, y es de oferta y demanda. Y uno advierte una y otra vez, si no hacemos algo, los precios van a subir y mucho. Hay otro aspecto que quizás también tiene bastante interés, es en la parte de la ganadería. Yo le he leído ver un poco cómo a veces está el planteamiento casi moral de que ser carnívoro es ya pecado y de cómo hay nuevos elementos que desde la ciencia o desde la sostenibilidad están confluyendo para crear una especie de ecosistema contra la ganadería, pero a la vez queremos proteína de carne. ¿Cómo se conjuga? ¿O cuál es la salida? Porque usted en algún momento ha leído que había 3 elementos, uno que era los insectos, otro que era la proteína de origen vegetal, aunque fuera imitando a la de carne, y un tercero de laboratorio. ¿Pero los ve viables estas 3 salidas? Bueno, eso es lo que se llama el concepto food tech en inglés. Es una alternativa tecnológica que habrá que desarrollar, pero yo de luego lo que no soy partidario para nada, y yo defiendo también, primero, defiendo el derecho a comer carne. Comer carne no es malo, ¿vale? ¿Tiene derecho la humanidad a comer carne? Sí. Somos una especie animal, que parte de nuestra proteína tiene que venir porque así es sano. En fin, yo respeto muchísimo, tengo muchos amigos vegetarianos y me parece perfecto, pero mantengo el derecho que libremente comamos carne. Por tanto, la actividad ganadera y cárnica es muy importante para una alimentación sana y razonable, equilibrada, y debe ser asequible a todos. Por eso yo defiendo a la ganadería, a la agricultura, a la ganadería, granjas también, que están siendo brutalmente atacadas por una alimentación moral que entiende que la carne es mala. Ahora vienen las alternativas food tech, que a mí en principio me parecen bien, todo lo que sea investigar y avanzar, pero lo que no me parece bien de la alimentación food tech es que viene con moralina, ¿no? Como diciendo, mire usted, la carne que producimos en un laboratorio es sostenible y la carne se produce en una de esas y mucho menos la de una granja no lo es. No es verdad. No es verdad. Un laboratorio es mucho más contaminante que una granja y por tanto la alternativa food tech es digna, está muy bien, pero moralmente no es superior ni mejor que las producciones tradicionales que, en mi modo de vista, tanto intensivas como extensivas, hay que mantener con las cautelas lógicas de que sea sostenible, que no contamine, en fin, con una serie de cautelas razonables. Pero se abordan estos temas mucho más con prejuicios ideológicos
que realmente con valores científicos, técnicos y de equilibrio, donde podríamos hablar, una vez más, cuando se habla de las cosas concretas se llegan a acuerdos, cuando se hablan de ideas es muy difícil llegar. El debate sobre la ganadería no se está haciendo sobre la realidad física, se está haciendo sobre una cuestión moral. En el fondo, si es bueno o no comer carne y para ello sacrificar animales. Mi modesta opinión es que somos una especie, igual que un león, no es moralmente malo que coma una gacela, nosotros no es moralmente malo que comamos carne de cerdo, de ternera. Lo que ocurre es que apuntan algunos científicos es que cuando aumenta la población que demanda carne y demanda ganadería, existe un problema que afecta al cambio climático. ¿Hasta qué punto es cierto? Todas estas cuestiones son muy complejas y hay que hablarlas sobre datos reales. Yo leo algunas cosas que comparto y otras muchas que no, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy leyendo algunos autores que dicen que la ganadería extensiva, la de las dehesas, debería limitarse porque sus ventosidades producen metano. Bueno, eso es una tontería, porque si no hubiera vacas, pues habría ciervos, jabalíes, etcétera, etcétera, que también lo tienen, ¿no? Por tanto, ahí ya te digo, hay mucho de idea. Como todo, hay que hacer cálculos. Lo que no se puede hacer es lo contrario. Decir que no se coma carne o se persiga la granja. Eso es lo primero. La población mundial sigue creciendo a día de hoy. Yo personalmente creo que la curva de crecimiento ya empieza a doblarse un poquito, por tanto va a crecer menos de lo que creíamos, ¿vale? E incluso puede que empiece a decrecer dentro de un par de décadas y por tanto la alimentación se puede gestionar. ¿Pueden todos los pueblos comer carne? Pues yo creo que se puede asegurar una ración de carne razonable para todos ellos y hacerlo además de forma razonablemente sostenible. Hacía usted antes un apunte muy interesante, el tema de la desglobalización alimentaria. ¿Por qué se está produciendo? Es verdad que estamos en situación con las guerras, con conflictos internacionales, pero ¿por qué Estados Unidos, por ejemplo, está alejándose de esa globalidad alimentaria? ¿Es por el papel de China y cómo nos afecta a nosotros? Empezó en los 90 la llamada globalización, que tuvo un gran éxito, por el cual se apostó, un gran consenso internacional, por la libertad de mercado, de bienes, de servicios, financieros, y eso creó un artefacto mercantil muy eficiente. Era muy barato traer cosas de cualquier parte del mundo y llevarlas. Por tanto, las zonas se especializaron en aquellos productos que eran más eficientes y hizo que los productos agrarios bajaran muchísimo en nuestros mercados, porque venían del lugar donde se producían mayor eficiencia y venían de forma muy barata. En los Estados Unidos se dieron cuenta que con esas reglas de globalización China ganaba y han decidido pues directamente cambiar el modelo, ¿no? Vamos a cambiar las reglas de juego porque en este partido lo perdemos seguro. Con lo cual pues ha empezado ya aranceles, dificultades y encima pues una dinámica de guerra en la cual estamos ya, que va a continuar increciendo. Eso hace que la seguridad de los mares pues haya disminución, que se encarezcan otra vez los fletes y haya desajustes de producción. A día de hoy no falta comida en el mundo, a día de hoy hay desajustes. Barcos que no llegan, barcos que se encarecen, aduanas o aranceles por aquí y por allá. Vivimos esa dinámica de fin de la globalización como la conocimos y eso pues tiene clarísimamente dos efectos. Primero, encarecimiento de las mercancías que trae inflación y dos, y una parte positiva a corto, o es la parte positiva de una cosa que es negativa. A mí me gusta mucho más un mundo abierto que hacia donde nos encaminamos, es cierta relocalización de actividad industrial y según nuestra tesis también debería ser de actividad agrícola. Hablando de su pasión por el campo, por la agricultura, pero tiene otra pasión en el campo, la arqueología. ¿Cómo llega esa pasión por la arqueología en la que incluso está presentando un programa Arqueomanía en la 2? ¿Cuál es el acercamiento y de dónde viene esa pasión? Desde pequeño, toda mi afición estaba en el campo y ya me gustan mucho las cuevas, veía cosas, piezas de arqueología, me llamó mucho la atención siempre y siempre leí, visité todos los museos que pude, los yacimientos, leía, en fin, tuve una relación muy personal con la arqueología. No estudié, no soy arqueólogo,
pero sí me gusta mucho su divulgación. Como editor, pues edito muchos libros de arqueología y en un momento dado pues planteamos un programa de televisión sobre divulgación arqueológica. En aquel momento no existía ese espacio, esa oferta. Lo vio en la televisión y la verdad que llevamos 10 años, ¿no?, haciendo el programa y contando los yacimientos y divulgando la tarea de nuestros arqueólogos. Es decir, el programa, yo hago preguntas, pero son los arqueólogos los que exponen sus descubrimientos, sus tesis, su lectura de algo que es apasionante. España tiene un potencial arqueológico tremendo, espectacular. Tenemos grandes profesionales en la arqueología, tanto en nuestro país como en misiones en el extranjero, y me divierte muchísimo pues darlas a conocer y llevarlas al gran público a personas, arqueólogos, que tienen mucho que contar, porque en el fondo una sociedad sabia siempre sabe mirar al futuro, pero sabiendo dónde pisa y conociendo las dinámicas que existieron en el futuro. Nunca serán las mismas, pero amigos, siempre se aprende de ellas. Bueno, y de su experiencia en estos años, tanto en televisión como en su contacto con los arqueólogos, ¿qué podemos decir de nuestro patrimonio cultural? ¿Está abandonado, está mal cuidado, incluso a veces se denuncia de expolio, o sin embargo estamos en una tarea más o menos optimista en cuanto a la recuperación del mismo? España tiene un patrimonio arqueológico enorme, pero además enorme desde las primeras etapas, es decir, desde el Pleistoceno, cuando tenemos yacimientos antiquísimos, ¿no?, como Orce, como Atapuerca, como Bolomor, como tantos otros, desde que superan el 1,5 millones de años, ¿no?, es decir, de antigüedad. Desde entonces, pues hasta nuestros días, la península ha estado muy habitada, ha sido terreno de paso, tiene una gran biodiversidad y por tanto ha hecho que arqueológicamente sea muy interesante. Expolios todavía existen, desgraciadamente, pero van disminuyendo. En eso sí soy optimista. Y van disminuyendo tanto porque, en fin, las leyes han ido dotando de protección a estos medios, de castigo a los expoliadores, pero también y sobre todo porque la sociedad ya ve mal que se expolia, ¿no? Y son los propios habitantes de un pueblo los que dan el aviso si ven a alguien pues excavando ilegalmente. Ahí se ha avanzado mucho. Ahora nos queda tanto por hacer en inversión científica, en mantenimiento, en puesta en valor, en fin. Yo creo que es un tema pendiente y es verdad que se va mejorando lentamente, pero es tan lento que a veces uno desespera, ¿no? Pero en fin, yo creo que hoy mejor, en todo caso, mejor que ayer, ¿no? Un apasionado hasta el punto de que leí una noticia suya sobre una intervención en la que decía que se había mostrado muy preocupado por la imagen pública de fenicios y púnicos. No, bueno, era un debate. El imaginario que hoy nos llega y tiene importancia, pues la tiene, ¿no? Toda la historia tiene su importancia. Se construye sobre todo a finales del 19 y principios del 20. Bueno, y ahora la arqueología voy viendo que va dando unos saltos en interpretación y es bueno conocer las nuevas visiones, ¿no? A veces tendemos a ser muy maniqueos, los buenos, los malos, en fin, este tipo de cosas. Y la arqueología, bueno, pues va poniendo las cosas en su sitio, ¿no? España, fíjate que estaría en teoría en un extremo del Mediterráneo. Los grandes acontecimientos en la prehistoria empezaron a pasar en el Medio Oriente, que siempre ha sido una falla tectónica de cultura de siempre, ¿no? De emanación de cultura, pero sorprendentemente cerrando el Mediterráneo por nuestra cercanía a África y ha tenido una gran vida y un gran patrimonio, y los grandes pueblos del Mediterráneo han pasado por aquí, lo cual nos da esta perspectiva y nuestra opinión debe ser tenida en cuenta la formación de esos imaginarios. Fíjate, ahora este año fenicios y púnicos, su estrecha relación o conformación con Tartesos, ¿no? Una civilización que está dando mucho que hablar y que, en fin, y que tiene una importancia que se está poniendo gracias a la tarea de los arqueólogos, de algunos descubrimientos espectaculares, como los que se están produciendo en Extremadura, en el Turruñuelo de Guareña, pues hacen que estas cuestiones tengan importancia, tengan gran éxito en el público y nos llamen mucho la atención. Y junto a esta pasión por el patrimonio cultural y por pueblos de hace 3.000 años, su pasión también por la última tecnología y cómo puede afectar a algunas cuestiones. Me refiero, por ejemplo, a su preocupación por la inteligencia artificial y cómo está influyendo en algunos sectores del arte, del cine. ¿Cómo lo ve el papel de la inteligencia artificial en la sociedad, que no ya del arte, sino en la sociedad en general? La necesidad de regulación. Yo soy muy... siempre hay que regular hasta lo razonable, pero soy muy escéptico porque cuando una norma llega, ya la realidad va muy por delante, ¿no?
Ya la inteligencia artificial a día de hoy, y tengamos en cuenta que estamos en los primeros pasos, que nos parece asombrosamente lista y conforme y modifica, pero es muy tonta comparado con la que viene. Es decir, que sepamos que estamos viendo los primeros pasos y ya nos asombra. Bueno, pues yo creo que vamos a tener una transformación de sociedad importantísima. El empleo va a continuar, de hecho hoy en día en el mundo y en España hay más empleo que antes, y eso hace que no haya que abordar el pesimismo tecnológico, pero sí es verdad que nos va a cambiar mucho, y yo soy de los que creo que dentro de unas décadas la inteligencia va a ir tomando conciencia propia. A día de hoy parece ciencia ficción, no es lo que dice la mayoría de la ciencia, yo personalmente lo creo, y eso lo aprendí de la arqueología, ¿no? Es decir, a mí el momento de nuestra historia como humanidad que más me interesa es el Pleistoceno, hace 2 millones, 3 millones de años, cuando nace la especie Homo, cuando nacemos nosotros, y en un momento dado surge la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se ubica en un cerebro? Y fíjate, una ciencia que estudia cosas que pasaron hace 3 millones de años es la ciencia más moderna en la actualidad, porque estudia la inteligencia. Y yo ya, si me pongo estupendo, ¿verdad? Yo creo que la inteligencia es una cosa, todavía no la comprendemos muy bien, pero que toma carne en nosotros, en soporte carbono, las neuronas, la sinapsis, todo esto que tenemos en el cerebro, pero que vamos a dar el relevo a una inteligencia que va a tener base de silicio, que son las de los microchips, las de los microprocesadores, etcétera, que en el fondo va a ser heredera de la nuestra, ¿no? Y yo creo que se está dando ahí como un cambio de especie de alguna forma, y eso lo aprendió la arqueología, y darwinianamente estamos cediendo la antorcha de la inteligencia a algo, en fin, con lo que conviviremos. Ya veremos cómo, en qué medida, en estas próximas décadas. En todo caso, derecho, conciliación, gestión de crisis, política, agricultura, ganadería, alimentación, periodismo, novela, ensayo, arqueología, inteligencia artificial. Hay un proverbio latino que decía, nada es humano me es ajeno. ¿De dónde saca tanto tiempo? Bueno, parecen muy distintas, pero no lo son, ¿no? En el fondo son como editor las toco continuamente y no la hay. Una vez dicho eso, yo soy un currante, ¿eh? He hecho más horas que un reloj, que se dice, ¿eh? Pero bueno, si te gusta, y en mi caso he tenido la gran suerte en la vida de poder dedicarme a lo que me gusta, y todo esto que me dice pues son pasiones que, en fin, confundo muchas veces lo que es la diversión y el placer con el trabajo, porque es que me gustan los libros, me gusta la arqueología, me gusta la escritura, pues ya dirá, ¿no? Estoy como, las horas no me pesan. Estamos terminando ya, y lo hacemos siempre con todos nuestros invitados, con 4 preguntas que son de respuesta muy corta. La primera de ellas es ¿qué le ha dado miedo aprender y nunca ha hecho? Siempre me dio mucho respeto las cosas esotéricas vinculadas al diablo, la ouija, todo este tema, y aunque algunas colecciones edito de temas esotéricos tal, les tengo respeto y no he tenido mucho interés en ahondarlas. ¿Cuándo se para de aprender? En la tumba sí se para. ¿Qué le gustaría no haber aprendido nunca? Hasta las enseñanzas dolorosas uno aprende de ellas. Por tanto, y además es imposible una vida sin dolor, sin hierro, por tanto, la persona sabia sabe encajar las malas enseñanzas y las buenas. No renunciaría, hay que exponerse al riesgo siempre. Y la última, ¿con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Pues en cada etapa, ¿no? Evidentemente en la infancia y adolescencia de tus padres, tu familia, tus maestros. A medida que uno ha ido avanzando en la vida, también pues compañeros de trabajo y siempre los libros. En mi caso, que soy más lector que evidente, probablemente sean los libros los que me han hecho pues aprender, llorar, vivir, gozar, reflexionar de manera más intensa. Pues muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que hemos aprendido mucho de muchas cosas y espero que haya pasado unos minutos agradables con nosotros. Pues muchísimas gracias por la amable invitación. Muchas gracias. Universidad, Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.